Dice así, Juan capítulo 5. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Amén. Eh, ¿Alguien había escuchado esta historia? Sí, Sí, muchas sí, veces. Muchas veces. sí, claro. Amén. Interesante que Jesús le dice, levántate, a alguien que está postrado, toma tu lecho y anda. Amén. Bien, la idea de estas lecciones, ¿cierto? Que estamos hablando de los encuentros de Jesús, es que nosotros entendamos que cuando Jesús se encuentra con nosotros o nosotros nos encontramos con Jesús, nuestra vida debe cambiar. Eh, Jesús desea que le conozcamos cada día más, que tengamos comunión con Él, que oremos, que le busquemos. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que nos juntemos con los que creen, ¿cierto? Eso es congregarse, que tengamos comunión con Dios, con los hermanos, que escudriñemos la Escritura y que lleguemos a ser, ¿cierto?, adoradores del Señor. Eh, Estaba viendo la historia y Jerusalén, lo primero que tenemos que saber, que Jerusalén es la capital, ¿ya? Ahí está el templo, ahí está el Sanedrín. Ahí está todo lo neurálgico del pueblo judío. Es Jerusalén el punto neurálgico. Y es Jesús, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces ahí está eh, lo más importante de ese tiempo era estar ahí cerca del templo. Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda significa misericordia. Gracia. Casa de misericordia. Eso es Bethesda. Todo lo que empieza con Bet es casa. Por ejemplo, Betel, casa de Dios. ¿Ya? Betlem, Betlem, porque así se escribe Belén. Nosotros está traducido al español como Belén, pero es Betlem. Significa casa de pan. Eso significa Belén. ¿Ya? Todo lo que empieza con Bet es casa de algo. Y aquí es el estanque de Bethesda, que es casa de misericordia, casa de gracia. Hemos estudiado, ¿cierto?, en algunas clases anteriores, qué significa la misericordia. Así que les puedo preguntar, ¿qué significa la misericordia? ¿Pueden abrir micrófono? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Darnos lo que no merecemos solo porque Él nos quiso dar, sin Muy mérito bien. alguno. Exacto. Hace 2 clases atrás dije también que la misericordia es frenar la justicia. No es no hacer justicia, es detener la justicia momentáneamente. Pero la palabra en sí, la etimología de la palabra, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con ese corazón dado a la miseria, ¿ya? Esa es la etimología. Pero el significado tiene que ver, como dijo mi hermana Gloria, con que Dios no nos da lo que merecemos. O sea, Dios frena la justicia, ¿ya? Esa es la misericordia. Y es voluntaria. Dios se la da a quien quiere, ¿ya? Eh, Vamos, introducción. Ahí en Lucas 4:18 habla un poco del propósito de Jesús en esta tierra. Cuando Jesús vino, ¿cierto? Nació en Belén, en la casa de pan,
Y ahí, cuando él comienza su ministerio, él dice esto. Ahí Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu Santo está sobre él. De hecho, cuando Jesús se bautiza, dice que se abre, ¿cierto? Una voz, viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Es Dios Padre hablando por Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? Dice que se abrió el cielo y como una paloma, no una paloma, como una paloma, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y aquí Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él está lleno del Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El plan de Jesús es traer libertad. ¿Para qué? Para traernos a cada uno de nosotros salvación, para llevar la salvación a todo el mundo. Entonces, la sanidad en general y los milagros que Jesús hace son credenciales, son diciendo aquí estoy, soy el cumplimiento de lo que estaba escrito. La sanidad entonces es una credencial de Jesús y todos los que se acercaron a Jesús fueron sanados, ¿cierto? Recordamos, ¿cierto? Bartimeo que dice, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia, que gritaba la mujer del flujo de sangre que se dice, voy a ir y si solo tocar el borde, y va y se acerca a Jesús y toca el manto y es sanada. Em, eh, Había otro paralítico que lo llevaron los amigos, ¿se acuerdan? Que entraron por el techo. Y dice la Biblia, Jesús al ver la fe de ellos, o sea, hay una búsqueda. Pero vamos a ver un caso acá, donde, donde Jesús sana en forma soberana. No es la persona la que viene. Como lo vimos hace 2 semanas, el ciego de nacimiento, que Jesús, a él, soberanamente, se acerca a esa persona y la sana. Eh, entonces, las sanidades, los milagros son credenciales, muestran que Jesús es quien dice ser, ¿ya? Para probar que Él era el Hijo divino de Dios. También, como dijimos, para fortalecer la fe de los que creían en Él. Y ahí está el versículo ese. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. En Mateo 9, 29, 30 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Y por qué también Jesús sanaba? Porque amaba y sentía compasión por los necesitados. Jesús era misericordioso, ¿cierto? Ahí en Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús siente compasión, ¿ya? Vamos a ir a la historia. El estanque. Dice 5:2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ese estanque que está ahí, el que usted ve, es el original, es el estanque de Bethesda. A ver, voy a tratar de marcarlo con un lápiz. Este es el estanque de Bethesda, ¿ya? Y dice que eran dos como piscinas, ¿ya? Y este es el camino al templo. Ahí atrás se ve el templo. Esto estaba cerca de la entrada de las ovejas del templo. Estas eran piscinas. Y aquí estaba el estanque de Bethesda, donde estaban todos estos enfermos, ¿cierto? Esta multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Dicen que este estanque que está aquí, que es agua estancada, o una piscina, ¿cierto? Que no es como las piscinas de ahora que tienen motor para limpiar, no, es una agua estancada. Eh, y la idea de estos estanques era tener agua almacenada. En el tiempo, cuando se construyeron, la idea era que los sacerdotes hicieran su rito de purificación aquí. Y el rito de purificación consistía en bañarse. No era tan fácil bañarse antes, ¿ya? Entonces ese era un rito que se hacía en ese lugar. Ahí en 5:3 decía que hay una multitud de enfermos
esperando que se agite el agua. Mire, ellos, su fe no está en Dios. Ellos no están en el templo orando. En todo caso, es cierto, los enfermos no podían entrar al templo. Pero ellos están esperando que el agua se mueva. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ahí en el 5.4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Quiero decirle que este versículo no está originalmente en este libro. Es una, ¿cómo se llama? Es como un apunte o una nota que puso algún escritor, porque este era un mito que había. ¿Ya? Que el ángel agitaba el agua, era un mito. Lo que pasaba es que aquí, cuando se llenaba, se abría como algo que pasaba el agua para esta piscina de acá. Y cuando se vaciaba el agua de este estanque hacia acá, se generaba un remolino ahí. Y eso ocurría de tiempo en tiempo. Entonces, ellos esperaban y al ver ellos ese agitamiento del agua, ellos entraban corriendo y se tiraban al agua. Y decían que el primero que llegaba se sanaba. Pero eso era un mito, ¿ya? Em, este hombre paralítico llevaba 38 años enfermo, probablemente toda su vida. No dicen la edad Luchito, que tenía, Gloria. Luchito, Gloria. perdona, pero sería bueno aclarar qué es un mito. ¿El mito es que el ángel bajaba o que la gente se sanaba? Es bueno aclarar el punto, ¿no? Porque podría Eh, uno entender que era un mito que la gente se sanaba, ¿o no? No sé, no me queda claro. yo creo que el mito es de ambas Amén, cosas. amén, amén. Tal vez alguien alguna vez se sanó, como, porque hay gente que no, hay gente que se sana, no va al médico, no va a Dios y por algún motivo, ¿cierto? El cuerpo está hecho para auto regenerarse. Y puede que Amén, alguien se haya sanado, y a lo mejor alguien se sanó alguna vez y ahí se creó el mito, ¿ya? amén, amén. Eh, pero el mito era ambas cosas. Primero, no había un ángel y segundo, tampoco había sanidad, ¿ya? Por eso que había una multitud de enfermos. Ahora, aquí hay algo. Este reservorio de agua, o donde acumulaba el agua para, ¿cierto? Para el rito de purificación, también bañaban, limpiaban los animales ahí, ¿ya? Eh, pero dicen algunos, y yo creo en esto, que en el tiempo de que los griegos estaban en dominio de Jerusalén, ellos acá habían creado un templo dedicado al dios Asclepio, que es, no sé si han visto el símbolo de la salud, que es como una vara levantada y una serpiente. Ese dios es el dios griego Asclepio y dicen algunos historiadores que aquí había un templo dedicado a este dios griego y Asclepio es el dios de la sanidad de los griegos. Y probablemente de ahí quedó la idea de que aquí ocurrían sanidades, ¿ya? Em, Obviamente era un ídolo para nosotros porque a diferencia de Dios, ¿cierto? Dios, Él se manifiesta y se revela. En cambio, los dioses griegos son inventos humanos. Son los dioses griegos son copia de los humanos. Son humanos, ¿cierto? Humanos como semidioses. En cambio, Dios es Dios. Él no es hombre. Y ahí hay una gran diferencia. No es un invento del hombre. Todos los dioses griegos, los dioses romanos son inventos de los hombres. ¿Ya? Em, Dicen que esto fue como en el periodo helenístico entre el siglo II y III antes de Cristo. Y ahí se hacían prácticas relacionadas a la medicina, se hacían cosas relacionadas a la medicina, tal vez, ¿cierto? Algunos remedios, algunos menjurjes que hacían, y para honrar al dios Asclepio, ¿ya? Ellos creían también los griegos en la curación mediante las aguas termales, rituales, ¿cierto? Que hacían en este lugar. Y probablemente eso es lo que generó la leyenda de la sanidad en ese lugar. El tema es que no hay una fe en Dios, ¿ya? Y ahí no sé si, aquí, Juan 5:5 dice, había un hombre allí
que ya hace 38 años estaba enfermo. Miren, llevaba 38 años esperando, confiando en que alguna vez podía llegar primero a donde estaba el remolino de agua. Y cuando Jesús entra a ese lugar, no es él el paralítico que se acerca a Jesús ni empieza a gritar porque no sabía quién era Jesús, sino es que Jesús se acerca a él. Jesús dice el 5:6, lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Es súper interesante lo que hace Jesús, porque Jesús sabe lo que le pasa al hombre, sabe lo que necesita, y así también es con nosotros. Dios sabe lo que necesitamos. Hay veces que hay cosas que llevamos tantos años sobre nosotros, que son cargas, y muy pocas veces hemos buscado en Dios una salida. Tal vez hemos buscado la salida en muchas cosas, o esperamos en algo, estamos esperando tiempo, pero aquí Jesús se acerca porque Él es soberano y compasivo, misericordioso. Era tanto la esperanza que tenía este hombre en que llegar primero al agua, que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué responde él? En el 5:7. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. O sea, Jesús le está preguntando si quiere ser sano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? No. ¿Sí o no? Esas son las posibles respuestas. Pero ¿cuál es la respuesta de este hombre? En su mente, en su forma de razonar, él está esperando todavía, después de 38 años, que alguien lo lleve, ¿cierto? Ahí donde se mueve el agua. Eh, yo no sé qué está esperando usted en vez de venir a Jesús. Que pase qué. Pero la única forma de ser sano de verdad, de ser liberado de adicciones, de problemas, de dificultades que a veces las vamos a cargar, pero hay veces que Dios sí quiere sanarnos. Recuerden que al ciego de nacimiento, Jesús le dice que lo que le está pasando no es por culpa del pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten. A veces Dios quiere manifestar su obra en nosotros, pero tenemos una idea errada de lo que Dios tiene que hacer, o queremos que Dios lo haga a nuestra manera. No, es que si Dios no lo hace así, entonces no es de Dios. Y nosotros le ponemos las condiciones. Es el razonamiento del paralítico. Llevaba 38 años. Estaba tan acostumbrado a esperar que se moviera el agua que cuando le preguntan, ¿quieres ser sano? Lo único que se le ocurre es que decir que ojalá alguien lo mueva y le ayude, ¿cierto? Cuando se mueve el agua. ¿Jesús le podía haber ayudado, haber esperado que se moviera el agua y haberlo ayudado? Sí, pero eso no tenía sentido porque hubiera pensado que eso es lo que lo sanó, ¿cierto? Miren lo que dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Proverbios 3, 5, 6 dice, confíen en el Señor de todo su corazón, y no se apoyen en su propia prudencia. Reconózcanlo en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. Jesús lo mira, ¿cierto? Y le dice en el 8, levántate. Mire, po, es paralítico. Toma tu lecho y anda. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús le da una palabra. ¿Qué hace el paralítico? Al instante, o sea, de inmediato. Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo en aquel día. Este es Jesús, el Señor, el dueño de todo, incluso dueño del día de reposo, el Señor del día. Jesús dijo que no se hizo el día de reposo para esclavizar a los hombres. El día de reposo, la idea del día de reposo era que el hombre descansara, que el hombre tuviera paz. Pero se habían creado tantas reglas para ese día de reposo que no se podía ni siquiera sanar a alguien. Estaba ahí. Sanar a alguien en día de reposo estaba castigado por la ley.
Me gusta lo que hace Jesús con el paralítico, porque el paralítico no sabe quién es Jesús. De hecho, se va y le preguntan los fariseos, le dicen, ¿quién te sanó en día sábado? Porque estaban preocupados que era día sábado. Y él dice, no sé quién es, pero cuando se encuentra con Jesús, en el 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo, porque ahora podía entrar al templo, sano puede entrar al templo. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. A veces la gente busca la sanidad en Dios, Dios los sana, pero vuelven a su vida normal, vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Pero Jesús va y le advierte al que había sido paralítico, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Hay gente que cree porque está en Cristo puede pecar. Y eso no es correcto. Dios no quiere que pequemos porque cuando pecamos nos vienen, no es que Dios nos castigue, es el fruto de nuestras, eh, de lo que hacemos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿sí o no? Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cómo lo ven? Está difícil. Está bueno, Luchito. Muy bien. Excelente. Se Pero aprende tanto. alguna, Son lecciones, son para los que llevamos harto años en el Evangelio, son lecturas tan requete archi sabida y leída, pero qué increíble que cada vez que uno la escucha y que cualquier hermano la enseñe, siempre tiene algo nuevo que uno no se había percatado y yo me sorprendo porque en verdad he encontrado aquí varias cosas que no me había yo dado cuenta y no me había percatado, porque Dios es así, la palabra es viva y que es genial, lo encuentro maravilloso, es muy bonito. me- ¿alguien más quiere comentar? ¿Saben de qué pregunta me hice yo cuando estudiaba esto? ¿Por qué no los sano a todos? ¿Qué les dije al principio? Todos los que vinieron a Jesús, los que le pidieron con fe o por favor que Jesús los sanara, Jesús los sanó a todos. Pero cuando fue a este estanque, dice que estaba lleno de enfermos. ¿A cuántos sanó? A uno, a A uno. uno. Y eso me preguntaba yo. Yo decía, ¿acaso Jesús no podía sanarlos a todos? ¿Dónde tenía la gente puesta su fe ahí? Todos los que estaban ahí, ¿dónde tenían puesta su fe? En en el estanque, en el estanque, en el agua, en En el el agua, no agua, en Jesús, ni no en, en en la- Dios, no. Tenían no, su fe puesta en el estanque. ¿Y sabe qué me respondió el Señor? Que a veces nosotros, o a veces los hombres, no buscamos a Dios. Estamos perdidos buscando cualquier cosa. Pero a pesar de eso, a veces Dios, su compasión, cuando Él nos mira, ¿cuánto tiempo lleva este hombre? 38 años. A veces Dios nos mira con compasión a pesar de que no lo buscamos. Y Él se acerca y por misericordia y compasión obra el milagro. Porque a lo mejor ni siquiera lo buscamos, pero no lo va a hacer con todo. Es pura gracia, Amén. es pura soberanía de Dios. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Uno mismo, uno mismo tanto tiempo que lleva en los caminos del Señor y es pura misericordia, porque todavía nos falta, todavía somos deudos, nos falta Falta mucha aprender sabiduría, mucho que aprender. sabiduría, ser sabio, como decía el pastor la otra vez,
y amarnos los unos de los otros, porque todavía estamos en tenemos un déficit de saludarnos, de amarnos, de conversar los unos con los otros. Hay mismo ejemplo en la Biblia. Uno lee la Biblia y la vuelve a leer y encuentra otra sabiduría y le da otra enseñanza, vuelve a leerla y es lo mismo, es así. Es como el agua viva, leer la Amén. Biblia. ¿Yo puedo hablar yo? Lolita. Sí, sí, sí. Ya, es como la gente de ahora que cree en los santos. Claro. Creen en que las personas van a hacer los milagros, Sí. que Dios tiene misericordia, por eso a veces ocurren los milagros, pero como tú lo dijiste, no es con todos. Pero hay que buscar de Dios nomás primero y entender que Dios hace las cosas, no los santos, porque yo, católica tantos años, yo creía en el San Pancracio, pero los santos no hacen las cosas, es como entenderlo, ni los brujos, ni nadie hace las cosas, nadie tiene el poder como lo tiene Dios, y Él, con su misericordia, nos sorprende día a día. Así es. Eso. Así Luis, es. Hermano Marco. Luis, debemos recordar esto, que a veces, por motivos que solamente Dios sabe, en este tiempo, en nuestra época, Dios no sana a todas las personas. Así es. Así Y es. eso tenemos que tenerlo en claro, porque a veces oramos y nos aferramos a ciertos capítulos de la Biblia y como que si oramos y pedimos que está bien, pero resulta que no sabemos los planes de Dios y a veces cuando no es sanada la persona, quizás otras que no tienen mucho tiempo en el Evangelio se sienten frustradas porque se apoyan en esas palabras que dice pide y se os dará, abre y golpea y se abrirá, etcétera, etcétera. Y que poner la mano sobre los enfermos y estos serán sanados. Pero recordemos que eso Jesús lo dijo en ese tiempo cuando me parece que cuando fue derramado el Espíritu Santo, que las personas eran sanadas. Cuando tenemos muchos casos que salen escritos en la Biblia, que por ejemplo cuando dice no tengo oro ni plata, en nombre de Jesús, levántate, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces debemos tener en claro que no todas las personas en este tiempo Dios las sana. ¿Me entiendes? Eso Sí. no mi aporte nada más. Gracias. Sí, gracias, hermano Marco. Es interesante. Yo una vez les enseñé también que los milagros tienen un propósito. En el tiempo de Jesús, los milagros florecieron porque querían indicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué hubieron milagros con los apóstoles? Porque se empezó a predicar el Evangelio y todo era para mostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús había muerto, ¿cierto? Y resucitado por nosotros. Y los milagros eran señales para mostrar que eso sí era cierto. Hoy día podría haber alguien que busque a Dios, pero la voluntad de Dios no es que se sane. El problema está en que a veces cuando no nos sanamos, o cuando las personas no se sanan, empiezan a buscar en otras cosas. Cuando no es la voluntad de Dios, uno tiene que aceptar a veces la voluntad de Dios. Y eso es difícil, aceptar que, que lo que Dios quiere es lo mejor. Estaba leyendo un caso en un devocional, decía que un campesino perdió su caballo, se le fue su caballo. Entonces decían, ¿es buena suerte o mala suerte lo que le pasó? Se le perdió el caballo. Entonces todos decían, pucha, qué mal, se te fue el caballo y no te diste cuenta que se arrancó y todo y se perdió. Pero a los días llegó el caballo con otro caballo. Oh, la gente decía, los vecinos, ¡ay, qué buena suerte! Le decían, mira, se fue, pero fue para mejor porque te trajo otro caballo. Pasaron los días y el hijo del campesino se subió, el joven, empezó a domar al caballo, a andar en el caballo y se cayó el caballo y se quebró la pierna. Entonces dijeron, chuta, si no hubiera traído ese caballo, tu hijo no se hubiera subido, no se hubiera quebrado la pierna. Mala suerte, le decían. Y resulta que al tiempo, poquito tiempo después, el Estado llamó a todos los jóvenes al ejército porque había guerra. Y todos los que se fueron a la guerra murieron.
Entonces le decía, chuta, buena suerte, tu hijo se quebró la pierna y no fue a la guerra. Entonces, si se fija, uno a veces dice, oh, buena, mala. Entonces, bueno, ¿es buena o mala? ¿Es buena o mala? Finalmente, lo que uno tiene que hacer es confiar en Dios. Pase lo que nos pase, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si Dios quiere sanarnos, nos va a sanar. Y si no, algo nos va a enseñar. Porque Dios tiene planes. Y aquí Dios tiene planes. Volvamos a la lección. ¿Qué es lo que le va a pasar a Jesús en Jerusalén más tarde? ¿Alguien sabe lo que le va a pasar a Jesús? ¿Qué le va a pasar a Lo Jesús? van a apresar, Lo van a apresar. ¿Y eso tiene que pasar o no tiene que pasar? Claro. claro. Desde luego que sí, pues, está Tiene que escrito. pasar. Fíjense Tiene en que lo que pasar. pasa con este ciego. En el capítulo 14, en el versículo 14 dice, después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este paralítico no está agradecido de Jesús, no sabe quién es Jesús. Y ya le habían preguntado, mire, en el versículo 11 los fariseos le habían preguntado, en el 10 entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, este en día de reposo. No es lícito llevar tu lecho, porque llevaba su lecho, entonces le dijeron, el día de reposo no podéis cargar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho, anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, ese es el versículo 13, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y ahí viene el 14 que leímos, y Jesús lo encontró y le dijo, no peques más, ¿cierto? Para que no te venga algo peor. Y mire lo que hace el 15 este paralítico. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Se dieron cuenta lo que pasó, no? ¿Qué hizo el paralítico? Qué mala suerte, diríamos. Lo acusó, Lo acusó. lo acusó a los judíos que Jesús, él le había dicho que tomara su lecho, que Jesús era el culpable de que él anduviera con el lecho. O sea, hizo algo que más tarde, si Como que lo sabemos la que- historia, cuando acusan a Jesús, ¿de qué lo acusan? Una de las acusaciones es de profanar el día de reposo. ¿Se acuerdan de las acusaciones que le hacen a Jesús? Entonces, y uno dice, ¿cuál era el plan entonces de Jesús de salvar a este paralítico? Y uno podría decir, para que se cumpla el propósito de Dios. Había un plan. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y en el 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ya? Jesús se confronta con los judíos y le dice en el 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, yo estoy haciendo la obra de mi padre. O sea, Jesús está haciendo igual a Dios. Lo que está haciendo es marcar precedente, obviamente para que cuando después lo apresan, lo acusan de esto, de ser blasfemo, de declararse el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús trata a Dios como su padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Viola la ley de los fariseos, ¿cierto? Y del Talmud. Pero Jesús dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Y Jesús es el Señor, por lo tanto es el Señor del día de reposo. La sanidad es un acto de soberanía y gracia y misericordia. Y ahí está lo que les decía yo antes. Jesús elige a este paralítico, tiene misericordia y lo sana. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y la misericordia es voluntaria, es para que el que Dios quiere. Y justo se topó con este paralítico que parecía que sabía que lo iba a acusar. Y otra cosa que Jesús sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. Todos estos sucesos que lo suceden, él lo sabía. Claro. En este caso, entonces, el énfasis no está en la fe de este paralítico, sino en la autoridad, el señorío de Jesús sobre el sábado y sobre quién era Jesús. ¿Ya? Conclusión, conclusión. ¿Tiene alguna conclusión usted? Recuerde,
la idea de Jesús siempre que lo conozcamos. Y esto quedó escrito. Yo imagino que alguno de su, en este caso el libro de Juan, esta historia. Todo aquel que se encuentra con Jesús cambia. Jesús Amén. es el Mesías prometido. Jesús es misericordioso y compasivo, ¿cierto? Y en estos casos es Jesús que toma la iniciativa, porque Él es el Señor, Él es dueño de todo. Él hace como Yes. quiere, ¿ya? Y la pregunta que le hago yo a ustedes, ¿dónde tienes tú puesta tu confianza? ¿Dónde está su confianza? Cuando Dios sana el físico, Él apunta a la salvación, a que nos arrepintamos, a una sanidad espiritual, ¿ya? Em, y los milagros son la forma en que Dios se muestra. Em, y no como nosotros queramos, porque a veces nosotros, no, si Dios no lo hace de esta manera, entonces no estoy de acuerdo. A veces Dios hace como quiere. Él es dueño de todo y sigue esperando que vengamos a Jesús para que las obras de Dios sean manifiestas en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Pregunta, duda, inquietud, comentario. Lo espero, Yo puedo solo esperar. quería, ¿Ya, Jocelyn? eh, O sea, Melody. sí que a mí me marcó mucho cuando leí Job. Bueno, ustedes saben que yo volví hace un par de añitos ¿Ya? y, y yo no entendía, yo le decía al Señor, no entiendo por qué tuviste que hacer todo eso si tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Mm, Eh, y me marcó a tal punto de que fue Señor, no entiendo. Y, y ahí el Señor también me habló de que Él es soberano y Él hace en definitiva a su voluntad. Y hace poquito hablábamos con mi mamá, de hecho hoy día mismo estábamos hablando sobre esto, de su soberanía y, y yo había, como la hermana Gloria, había leído esta historia, pero nunca la había conectado. Entonces, como que el Señor vuelve a hablar y a ratificar lo ya dicho. Y es como, wow, Señor, prepárame, porque si es que viene algo y me estás preparando, es como, manténme firme. Entonces, toda la gloria y la honra a Él. O sea, como el Señor nos va amén. hablando en nuestra vida cada día. Así que, y agradecer también la invitación. Qué bendición para mi vida. Gracias, Melody. Gracias. Que Dios sea soberano quiere decir que no hay nadie superior a Él, que Él es lo más sabio, que Él es lo mejor que nos puede pasar, pero Él es el que toma las decisiones, no nosotros. Él sabe si lo hace y por qué lo hace. Eso significa que Dios sea soberano, que Él tiene todo el poder para hacerlo. Somos sus criaturas. Y obviamente, como Él dice, Él no se puede negar a sí mismo. Aunque a veces nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Amén. ¿Alguien más antes de terminar? Disculpe, pastor, sabe Mana que Consuelo. como aplicándolo a uno, ¿verdad? Jesús, cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, Él se acerca con un propósito a nosotros, ¿verdad? Así Para, es, para que nosotros le conozcamos, para que seamos liberados, sanados, ¿verdad? En las áreas que necesitan ser sanadas en nosotros. así Y es. recibimos todo del Señor y a veces, muchas veces reaccionamos como ese paralítico. Hacemos todo lo contrario a lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, eso como que lo lleva a uno a reflexionar, ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita con ese Señor en nuestras vidas, verdad? Porque Él está en nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos actuando como ese paralítico o estamos realmente siendo ese reflejo de Cristo en nuestras vidas como Él lo espera, ¿sí? Entonces, eso lo pone uno Amén. a pensar. Así es. Así es. Uno tiene que reflexionar de que a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Y a veces no va a ser así. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y somos nosotros los que tenemos que alinear a su plan, a su propósito. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso dice, hágase tu
voluntad, no mi voluntad. Amén.